Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te saluda Ana Magdalena Barrios, la directora de la Escuela de Profetas, El Llamado de Samuel. Bueno, estamos ya en otra etapa. Hemos cruzado el ABC, módulo 1, 2 y 3 de intercesión, y esa fue la plataforma que nosotros tenemos para poder empezar en esta nueva etapa, y es el liderazgo. El liderazgo que es tan importante, pero sin olvidar quiénes somos, nuestra identidad como sacerdotes. Así que vamos a comenzamos con el episodio 1 de liderazgo. Y el liderazgo, ¿qué es el liderazgo? Es una disciplina cuyo ejercicio produce deliberadamente una influencia en un grupo determinado, con la finalidad de alcanzar un conjunto de metas preestablecidas de carácter beneficiosa, útiles para satisfacción de las necesidades del grupo. En este caso nosotros sabemos, ¿sí?, a qué fuimos llamados, y fuimos llamados a liderar, ¿qué? Primeramente nuestras vidas. El autoliderazgo, el no olvidarnos. Cuando nosotros comenzamos a trabajar primero en nuestras vidas, cuando tengamos gente a cargo, vamos a ser más pacientes, vamos a ser más tranquilos y vamos a tener más misericordia. ¿Recuerdan lo que Jesús siempre les decía a los fariseos, a los sacerdotes? Ustedes colocan carga más pesada que ustedes no las podrían llevar. Y a eso vamos, que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos lo practiquemos y acompañemos, para que toda la gente que está con nosotros y viene tras de nuestro, no solamente haga lo que decimos, sino que pueda hacer lo que nosotros mostramos. Así que vamos a hablar de un líder por excelencia. Usted sabe que no solamente a lo largo de la historia bíblica hubo líderes, sino que también en lo secular hubieron hombres y mujeres, ¿sí?, que aunque no profesaban, ¿sí?, quizás una fe, fueron líderes y muy buenos líderes con sus ideales, llevaron a cabo, y aún eso estaba puesto por Dios. Porque todo lo que el ser humano tiene, aún el aire en nuestros pulmones, les pertenece a Él. Solamente una cosa nos da a Dios que sea nuestra. Y encima nos la da, no nació de nosotros, y es la voluntad. Así que todo lo que poseemos le pertenece a Él. Así que vamos a hablar de un líder por excelencia que supera a cualquiera. Y es nuestro Señor Jesús. Jesús dijo en el libro de San Lucas 2:9, ¿por qué me buscáis? ¿Acaso no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ustedes conocen esta parte de la historia de Jesús. Él tenía 12 años, descendieron a Jerusalén por el censo, y allí él comienza, aunque fue algo que solamente duró unos días, porque él no comenzó su liderazgo a los 12 años, sino a los 30 años, cuando ya tuvo una maduración. Pero sí él dijo una palabra que muchas veces ofende, y sin embargo es muy conocida también a lo largo de la Biblia, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, la palabra negocio, ¿sí? Y Jesús usó esta palabra. Cuando hablamos de la palabra negocio, hablamos de la palabra empresa, hablamos de ganancia, hablamos de dinero, porque al hablar de negocio entendemos que hay dinero. Entonces, ¿sí?, Jesús estaba diciendo, yo estoy en los negocios de mi Padre, la mayor empresa de Dios, en este tiempo, y siempre ha sido el ser humano, la creación más grande. Recuerden, ¿sí?, que el hombre, aunque está hecho de barro, tiene algo que Satanás siempre quiso y no lo pudo lograr, ¿sí? Y es la imagen y la semejanza. Recuerden lo que dice Isaías, ¿sí?, 14, 11, 12, 13, 14, que dice, Él deseó subir a lo alto. ¿Para qué? Para tener semejanza. Y la semejanza Dios nos dio a nosotros, a todos los seres humanos. Y esa semejanza también tiene que ver con ese hálito de Dios.
Cuando Dios crea al hombre, lo hizo a su imagen y su semejanza, como estamos diciendo. Así que Él le puso al hombre, Él le puso ya el liderazgo. A veces decimos, el líder se hace o nace. Si vamos a ir a la creación perfecta de Dios, el hombre nace porque tenemos la esencia de Dios. No se olviden lo que Dios le dijo al hombre: hagamos a nuestra imagen y semejanza, que el hombre sojuzgue, que el hombre dirija, que el hombre se multiplique. Le dio esa autoridad de gobernar. El primer hombre, Dios lo puso en la tierra para que gobierne, ¿sí? Para que delinee, para que ponga orden en toda la creación. Entonces podemos ver que el hombre sí tiene la esencia, todo ser humano, ¿sí?, de liderar. Por eso dije al principio, lo que primero tenemos que aprender a liderar es nuestra propia vida. Liderar nuestra mente, liderar nuestro corazón y también lo que hablamos. Porque de la abundancia del corazón, dice el proverbista, habla la boca. Entonces Jesús aquí está diciendo: yo estoy en los negocios de mi Padre. ¿Y cuáles eran esos negocios? Él estaba en el templo hablando de qué, hablando de las riquezas, hablando de su palabra, hablando de lo que Dios tenía, tiene y tendrá para cada uno de nosotros. Y dice que esta riqueza que Él le soltó dejó abierta la boca de los sacerdotes. Así que vamos a ver qué significa la palabra negocio, ¿sí? La palabra negocio. La palabra negocio es una palabra latina, ¿sí?, formada por, ¿sí?, dos palabras, ¿sí?, nec y otium, o sea, sin ocio, ¿sí? Nec y otium significa sin ocio. Ocio en sí no es una palabra mala, solo quería decir hacer algo en un tiempo libre, es decir, algo sin ninguna recompensa, o sea, ocio. No, nosotros tenemos la cultura, aquí cuando dice latina, que es una palabra latina, habla del latín, no de Latinoamérica. Nosotros somos latinos porque estamos en Latinoamérica, pero cuando la palabra negocio habla del griego, habla del latín. Pero nosotros, los latinos de este lado, la palabra ocio muchas veces lo tenemos como vagancia, ¿sí?, como no hacer nada y que estamos, al ocio. Pero sin embargo, ocio es hacer algo sin obtener, en un tiempo libre. Pero cuando nosotros a esa palabra le ponemos la palabra nec, no solamente otium, negocio, ¿sí? Dice, entonces hacer algo por dinero, es hacer algo por dinero. O sea, ese ocio, ese tiempo libre que yo tengo, le voy a poner una ganancia. Entonces, nec otium no es sin recompensa, sino con recompensa. Entonces, el negocio de Dios es trabajar en cualquier momento, en cualquier tiempo, porque hay una ganancia, ¿sí? Nosotros entendemos que la riqueza más grande, ¿cuál es? ¿Sí? Para Dios, el ser humano. Dice, en todo negocio se trabaja una especial riqueza. ¿Cuál es la mayor riqueza del negocio de Dios? Usted se puso a pensar, porque cuando vamos a la palabra, el Señor dice: mío es el oro, mía es la plata, yo pagaré, dice el Señor. Y nosotros cuando hablamos de ganancia, hablamos de dinero. Sin embargo, Dios no se refiere a eso. La riqueza más grande de Dios no es el dinero. Dice, la mayor riqueza de Dios son las almas de los hombres, la vida de los seres humanos. No alcanzaría el dinero de todo el planeta Tierra para pagar el rescate de un solo hombre. El dinero de todo el mundo para pagar el rescate de un solo hombre no alcanzaría. Así que mire qué caro que somos los seres humanos. Tenemos la esencia y tenemos la semejanza y somos muy caros. Absolutamente. Entonces, cada uno de los seres humanos es la riqueza de Dios que el Señor viene a recuperar. Y tener gente
para enseñar, para ministrar, para conducir. Sinceramente, Dios nos da de su empresa, de su negocio, de su ganancia, para que nosotros podamos administrar. No como nosotros queremos, sino como Él dice. Por eso tenemos un ejemplo, a Jesucristo. Entonces, ¿sí? Todo negocio, fíjense en que el ser humano es la riqueza más grande. La palabra de Dios dice que no alcanzaría todo el oro del mundo, ¿sí? Para pagar la vida de un ser humano. Es más, cuando un pecador se arrepiente, dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, que hay fiesta en los cielos. Entonces, entendemos que el ser humano no es poca cosa, cualquiera sea, cualquiera, crea o no crea. Busque a Dios o no busque a Dios, cada ser humano tiene la oportunidad de encontrarse con su Hacedor y el Creador. Entonces, la riqueza más grande de Dios, ¿cuál es? Los seres humanos. Entonces, esto tiene que ver con la empresa de Dios. Entonces podemos decir, ¿sí?, que la empresa de Dios es la iglesia. Y la riqueza más grande que se trabaja dentro de esa empresa son las almas, ¿sí? Entonces Dios tiene una empresa, o sea, la iglesia, lo que recién decíamos, llena de riquezas, hombres y mujeres. Y ese es el negocio de Dios. Y en esta empresa, a ti, nos entendemos que tiene que crecer, multiplicarse y dar mucho fruto. Y para eso Él llama y capacita a gente idónea que trabajen y amen esta empresa como suya propia. Yo he trabajado en diferentes empresas y cada vez que trabajaba te dan una enseñanza, te mentorean y te dicen que la empresa es tuya y que tenés que trabajar como si fuera tuya propia. Bueno, la empresa de Dios es lo mismo, porque nosotros estamos trabajando para esta empresa como propia. Por eso la palabra del Señor dice, todas las cosas hacerlo como para Dios. Entonces, la empresa mayor de Dios, estamos en los negocios de nuestro Padre, pero para estar en los negocios y atender en este negocio, necesitamos tener un liderazgo eficaz, necesitamos tener carácter y un temperamento alineado a la voluntad de Dios. Necesitamos entender que necesitamos estar en la voluntad de Dios, con una mente amplia y con un corazón dispuesto. Cuando Dios creó al hombre, lo proveyó de todo lo que se necesita para vivir. Y estoy hablando del principio. Estoy hablando del Génesis. Estoy hablando de Génesis 1:22. Cuando Dios lo creó a él con todo lo que él necesitaba para vivir, para crear y para diseñar, multiplicar, gobernar y sojuzgar. El hombre es un líder por naturaleza, pero después de la caída todo se desvirtuó. Entonces, el hombre, la inteligencia, ¿por qué? Porque aunque el hombre estaba solo en su primera etapa, recordemos esto, la mujer, ¿sí?, la varona todavía no había entrado en escena. Dios crea al hombre, tiene una comunión con él, lo mentorea. Adán fue mentoreado por Dios. Adán vio el rostro de Dios. Adán caminó en la tierra de Dios, con Dios. Dios descendía y dice que entraba y caminaban justo, los mentoreaba. Y había tiempo que lo dejaba solo, sí, en el territorio, en el Edén. Y el hombre comenzó a diseñar, miraba a los seres humanos y él automáticamente, él le ponía nombre. Hasta el día de hoy, él miraba los ríos, él miraba las montañas, las plantas, las aves, los peces del mar, porque seguramente Adán también sabía nadar, no solamente caminaba por la tierra, seguramente en un día esplendoroso de sol, él se tiraba en el agua y nadaría, porque él le puso nombre a todos los seres vivos en el agua, a todos los peces, a todos los monstruos marinos. Así que yo me imagino que no solamente Adán caminaba por la tierra, Adán también se sumergía en el océano. Él estaba y él miraba y a cada uno le ponía el nombre. Esa era la inteligencia de Dios. Él tenía la esencia de Dios. Él caminaba, subía a lo alto de las montañas y de allí comenzaba a mirar y comenzaba a delinear. Él tenía una inteligencia superior porque era mentoreado por Dios mismo.
Él estaba mentoreado por Dios mismo. Entonces, el liderazgo, una vez que el Señor tiene un tiempo con Adán, lo instruye y él aprende a trabajar su propia vida, ¿sí? Ahí es cuando Dios hace la aparición de Eva. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, en Génesis 2:8, le haré ayuda idónea, ¿sí? ¿De dónde sacó el Señor? De él mismo. Por eso, todo lo que necesitaba Adán, ¿dónde estaba? Dentro de él, porque Dios lo proveyó de todo, de tal forma que cuando entra en escena la mujer que él necesitaba, ¿de dónde Dios lo sacó? Lo sacó de él, porque Dios ya lo había provisto de todo lo bueno que él necesitaba. Así hoy en día nosotros tenemos un diseño y tenemos que tener una mente clara, una mente sana y un alma sana. ¿Sí? Los recuerdos en su lugar. Los recuerdos, si fueron malos, sabemos que Dios, ¿sí?, hizo un parante, y aunque recordemos, nos sanó de tal forma que no recordamos con dolor. No podemos tener dolor, angustia y carga. No podemos ser líderes eficaces con un pasado sin resolver, con una familia sin tener en clara ciertos asuntos. Nosotros, los que somos administradores y mayordomos de la riqueza de Dios, y hablamos de la riqueza, hablamos de almas también. No solamente hablamos de todo lo natural y lo material y lo económico, sino la mayor riqueza en la casa de Dios son las almas. Entonces, cuando Dios mentoreó a Adán, Dios le dio la oportunidad a él que ponga el nombre a todas las cosas. Recién aparece Eva, que lo saca de él mismo. Entonces, cuando ella viene en escena juntos, ¿sí?, comienza con un liderazgo. Y Dios le había mandado a los dos que se multipliquen y que sojuzguen. Entonces necesitamos entender, ellos eran nueva criatura, habían nacido. Dios fue su fuente, Dios fue el Padre, el Creador. Cuando vamos a 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Preste atención. ¿Por qué? Porque cuando dice que somos nuevas criaturas, o sea, ahí hubo un nacimiento. ¿Quién nació en nosotros ese día que fuimos, que nos invitaron a una reunión, que escuchamos la palabra de Dios? Yo no sé cómo haya sido el día que te encontraste con Cristo y decidiste soltar tu vida, ¿sí?, y pasar de muerte a vida, yo no sé, pero ese día nos ocurrió a todos los seres humanos y ocurrirá y seguirá ocurriendo hasta que venga Cristo, la experiencia más extraordinaria del ser humano, el milagro más grande, ese día, ¿sí?, dejamos, ¿sí?, el viejo hombre y nacimos de nuevo. Ahora, cuando hay un nacimiento, hablamos de un niño. El niño nace en estado de inocencia. Esa fue la dispensación de Adán. Adán fue creado en estado de inocencia, ¿sí? Aunque él no fue niño, no tuvo niñez, sino que Dios ya formó un hombre, él fue creado en estado de inocencia. Y cuando hablamos de un nacimiento, perdón, cuando hablamos de un nacimiento, hablamos de inocencia. Entonces, ese día que nosotros tuvimos un encuentro con el Señor, ese día se produjo un milagro enorme. Ese día nacimos de nuevo. Por lo tanto, se despertó en nosotros la inocencia. Fuimos inocentes. Así hayamos encontrado a Jesús y reconocido a los 50 años. Ese estado tuyo fue inocente. ¿Usted no recuerda que cuando aceptó a Jesús, usted quería ir a todos los cultos? Usted quería saberlo todo. Usted quería estar en todas las áreas de la iglesia. Usted quería llegar temprano. Hasta el portero le decías pastor, porque considerabas a todos mayor que vos. Estuviste en un estado de inocencia. Ese fue el primer amor, porque en el estado de inocencia también el ser humano se enamora. ¿Usted sabía que un bebé se enamora de quién? De su madre, de los pechos de su madre, el olor de su madre, el olor a leche.
Ahí hay un primer amor, hay una inocencia y hay un primer amor. Así fuimos nosotros, en estado de inocencia, cuando pasamos de muerte a vida y nacimos de nuevo. El que nació dentro nuestro fue Cristo. Cristo nació, por lo tanto, Cristo quiere estar todo el tiempo ¿con quién? Con el Padre. Por eso usted, cuando aceptó a Jesús, querías todo el tiempo estar en la casa de Dios, que te oren, que te hablen de Dios, porque era el primer amor de querer saber de quién, de papá, del que te formó, del que te pasó a muerte a vida, del que mandó a su hijo, que ya nació dentro tuyo en ese tiempo, en ese momento. Pero a pasar el tiempo, ¿qué pasó? Fuimos perdiendo cosas, comenzamos a mirar a la derecha, a la izquierda, y nos dimos cuenta que lo que nos importaba tanto antes ya dejó de importarnos y entramos en una rutina. Hay que recuperar eso, hay que recuperar la inocencia. Por eso Jesús dijo, ¿sí? Dejad los niños, venid a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Y si no fueses como niño, ¿qué dice? No entrarás. Te está diciendo, volvé en estado de inocencia y enamórate de los pechos de Dios, de sus consolaciones. Estoy dando el parte y el pie porque necesitamos ir en la base para poder entender de ser buenos líderes. El líder no es de un día para otro, tiene que pasar un proceso. Y el proceso es, primero, tener un encuentro personal tan fuerte con Dios y no salir de ese primer amor y no perder la inocencia, ¿sí? Porque con la inocencia va acompañada con la santidad. La inocencia va acompañada de la santidad y de todo lo puro y de todo lo santo. ¿Vamos hasta ahí? Muy bien. Entonces, Dios le proveyó al hombre de todo, habíamos dicho, ¿verdad? Absolutamente. Y luego ahí le da una esposa. Y luego ahí después venían los hijos. Entonces estamos hablando de un liderazgo y de un sacerdocio. Un liderazgo con sacerdocio, un sacerdocio con liderazgo, ¿sí? Y después se pueden producir los ministerios, que un profeta es líder, ¿sí? De lo que profesa, de lo que suelta. Primero debemos aprender a liderar nuestra vida. Un pastor es un líder, un apóstol es un líder, ¿sí? Un maestro es un líder, cada uno en su área, pero para ser eficaces necesitamos tener los condimentos necesarios, tener el primer amor sobre todas las cosas, con una mente inocente, así como fue el primer hombre, porque ese es nuestro génesis. Seguimos. Por eso Cristo vino a recuperar lo que se había perdido. ¿Mm? Y lo que se perdió no fue solo el hombre. Muchas veces escuchamos prédicas y hemos aprendido, yo he aprendido que cuando Cristo vino a la tierra vino a recuperar lo que se había perdido. En realidad, no solamente el hombre. Él vino a recuperar muchas cosas y entre ellas, ¿sí? La naturaleza. No se olviden que cuando el hombre peca todo se desvirtuó. Los leones y lo que hoy son animales feroces y bestias feroces, salvajes, antiguamente no era así, no fue ese su estado de creación. Ellos comían pasto igual que la vaca, igual que los becerros, todos comían pasto. A la caída del hombre todo se desvirtuó. Entonces cuando viene el postrer Adán, espíritu vivificante, y él dice consumado es, y el velo del templo se rasga en dos, ¿qué pasó? Se recupera aún la creación, absolutamente. Por eso la palabra dice que la tierra está esperando la manifestación de los hijos del Señor, porque portamos ¿a quién? A Cristo. O sea que es Cristo liderando, no es Ana el líder, es Cristo dentro de Ana liderando. Por eso toda la gloria, toda la honra, el poder y la alabanza y todas las glorias son para Él y son de Él. Entonces, decimos, bueno, Dios vino a recuperar al hombre y a la creación y a quién más. Y también vino a recuperar la adoración. Más adelante vamos a hablar de eso, porque se perdió la adoración. Por eso dice que Dios está buscando verdaderos. Y fíjense que la palabra, ¿sí? Ahí cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, ¿sí? Y le dice, mi Padre y yo, Él busca verdaderos adoradores. Fíjense que Él dice esto antes de morir y de resucitar. O sea que hay algo
¿sí? Que desde antes estuvo. ¿Y qué será? Y era la adoración. Entonces no solamente vino a recuperar al hombre, no solamente vino a recuperar la naturaleza, vino a recuperar la adoración, pero hay algo más. Y de esto se trata este estudio. Vino a recuperar el gobierno, ¿sí? Ustedes recuerdan que hay una dispensación, ¿sí? Dispensación del gobierno, que comienza con Noé. Pero no está hablando de ese gobierno, está hablando del gobierno que Dios le dio al hombre en Génesis, de gobernar, de sojuzgar. Entonces sí, el hombre tiene esencia de líder. Que lo tomemos o no, que lo practiquemos o no, eso ya depende de cada uno de nosotros. Pero sí hay un líder dentro nuestro y hay un líder que tenemos que dejar que Cristo lidere a través de nosotros. Créame que yo cada vez que enseño aprendo. Yo suelto una palabra y esa palabra comienza a trabajar y digo cosas que a veces no sabía y me quedo pensando y le digo, Señor, sos tremendo, porque hasta mi propia boca Él usa para enseñarme a mí misma. Entonces, ¿sí? Por eso Cristo es Cristo que vino a recuperar lo que se había perdido. Y lo que se perdió no solo fue el hombre, sino toda la adoración y sino también el gobierno. Y aunque hay una dispensación llamada gobierno, de gobierno humano, el Cristo vino a restaurar el gobierno del reino de Dios, ¿sí? Entonces, el gobierno del reino de Dios, sabemos que los cielos están abiertos. Hace 2000 años los cielos se abrieron. Los hijos de Dios no están bajo cielos cerrados. Los hijos de Dios, los que hacen su voluntad, caminan bajo cielos abiertos, porque hace 2000 años los cielos estaban cerrados. Cuando Cristo dijo, consumado es, el velo del templo se rasgó y los cielos se abrieron, ¿sí? Somos más que vencedores. Entonces, el gobierno que hoy tenemos, Él dijo, yo me voy, ¿sí? Pero vosotros, mayores cosas que yo haré. Él nos dejó su gobierno, nos dejó su autoridad para que se haga del cielo a la tierra. Así que líderes, hombres y mujeres llamados para gobernar. Como seres humanos portamos un carácter y un temperamento. Y eso lo vamos a ir viendo en el próximo, ¿sí? Video. Factores que influyen en la formación, carácter y temperamento. Dios te bendiga, seas bendecido y que la palabra del Señor trabaje primero en tu vida y luego en los que te rodean.